Hola, yo soy Alberto Penas Steinhardt y voy a hablar en la clase de hoy sobre microbiota y salud. Hace una comprensión integral de la diversidad microbiana. Voy entonces a empezar hablando de la microbiota. Calculo que ya a lo largo de este curso se habrá hablado de diversos enfoques. Yo voy a empezar hablando un poco sobre la historia de este campo de estudio. Y la historia podríamos decir que empieza en el 1600, cuando se inventa el microscopio. Eh, Tiempo después de la invención del telescopio, se invirtió la lente para ver en lugar de cosas lejanas y grandes, cosas muy pequeñas y de muy cerca. Esto nos llevó a descubrir la presencia de pequeños microbios, como se les llamó, presentes, por ejemplo, en gotas de agua, en fluidos, en diferentes medios. Y durante mucho tiempo, eh, digamos, estuvo como no sé, en la sección de datos curiosos, ¿no? Se sabía que había cosas chiquitas, no se sabía mucho qué hacían, por qué estaban ahí, hasta 200 años después, cuando se establece una conexión entre la presencia de estos microbios y diferentes patologías. De esta manera, nuestro conocimiento, nuestra relación con estos organismos eh, empezó mal, o sea, empezamos conociendo los efectos deleterios que tenían, y esto hizo que llevemos 200 años intentando combatirlos. En cuanto a la forma de estudiarlos, durante la mayor parte de estos 200 años se podía estudiar solamente lo que se podía cultivar. Durante mucho tiempo fue muy importante el microscopio, además de los medios de cultivo, y esto hizo que conociéramos una diversidad muy menor de toda la cantidad de microorganismos presentes. Eh, y esto recién empieza a cambiar a fines del siglo pasado, cuando eh, se desarrollan todas las técnicas de secuenciación masiva. Y ahí empezamos a ver que la diversidad era mucho mayor a lo que pensamos y cada vez nos damos cuenta que es muy poco lo que aún conocemos. Bueno, esta sería la definición de microbiota que ya habrán visto a lo largo del curso varias veces: el conjunto de microorganismos asociados a un tejido, a una región del cuerpo, o en general, desde un punto de vista ecológico, a un nicho, a un curso de agua, un biofilm en una cañería, o sea, digamos, cualquier ecosistema aislado que uno quiere estudiar, la diversidad microbiana. Y hablando un poco desde el punto de vista de la biología, es interesante también pensar que en la mayor parte del siglo pasado, eh, se veía todo lo relacionado con el sistema inmune y los microorganismos eh, como una batalla, ¿no? Como una guerra, eh, donde existe una guerra armamentística. Las bacterias, los microorganismos desarrollan permanentemente nuevas herramientas para infectar, y los organismos superiores, el sistema inmune, permanentemente entonces genera nuevas herramientas para contrarrestarlas. Y estamos en una carrera armamentística donde nadie gana. Por eso en el trabajo este lo comparan con la Reina Roja de Alicia, eh, donde corrían cada vez más rápido y nunca se movían del lugar, ¿no? Es como moverse permanentemente sin que nada cambie. Eh, entonces, bajo este paradigma, el sistema inmune, digamos, el individuo de cada animal es un sistema cerrado, y el sistema inmune tiene que encargarse entonces de diferenciar todo lo ajeno, todo lo que es distinto al individuo. eh, Debe ser eliminado. Todo lo que es diferente es peligroso y debe ser eliminado. Entonces, la mayor parte de las interacciones con microorganismos son por definición patógenos y hay que eliminarlos. Esto fue como pensamos la biología durante el siglo pasado. Sin embargo, últimamente se vio que esto no es así, que el organismo no es algo cerrado, sino que es
un ente abierto, dinámico, este, y lo que se forma es un consorcio, ¿no? Donde está el individuo, el humano en este caso, el animal, ¿no? Eh, el hospedador, junto con su microbiota, donde la mayor parte tienen relaciones mutualistas, o sea, se ven beneficiadas las dos partes, las bacterias y los humanos, hablando siempre de humanos, y hay una pequeña parte de organismos que son eh, parásitos, o sea, que se ven beneficiados de esta relación, ¿no? Obtienen protección, calor, nutrientes y no nos dan nada a cambio o nos perjudican. Entonces ahora la función del sistema inmune es mucho más difícil porque tiene que identificar esa pequeña fracción de microorganismos que quieren sacar una ventaja injusta de la situación. Tiene que diferenciar esos de todos los organismos, microorganismos, eh, que son beneficiosos para nosotros, ¿no? Y acá, hablando otra vez como biólogo, este, lo que se selecciona es este consorcio, ¿no? O sea, también se llama holobionte, el organismo con todo su microbiota. Y tiene mucha fuerza entonces la cooperación en la evolución. Para cerrar este capítulo de biología, es interesante ver que la microbiota está presente desde los primeros organismos animales, ¿no? Ya en los primeros eumetazos hay microbiota. eh, y bueno, y digamos, y tiene que ver desde el comienzo, hay una relación muy fina entre lo que es el metabolismo y el sistema inmune. Eso también es algo muy interesante de ver desde un punto de vista evolutivo. Vamos a hablar entonces ahora un poco de microbiota intestinal por diferentes motivos, porque es la que más se conoce, la más estudiada, y en particular es en la que trabajo yo, así que vengo a hablar de lo que se supone que algo conozco. Eh, Actualmente se la considera entonces como un órgano integral en la fisiología del individuo, y como decía antes, somos un holobionte o supraorganismo compuesto por células humanas y microbiales. Este ratio entre los dos tipos de células es 1 a 1. Tengo tantas células humanas como microbiales. Pero cuando pienso en los genomas, este mm, metagenoma, la suma de los genomas de todos los microorganismos superan 100 veces el genoma humano. Para terminar de darle, de que uno termine de ver qué tan importante o qué tanto impacto tiene esto, yo siempre planteo como un experimento mental, donde viene un marciano. En mi época, cuando yo era chico, los sábados se veían muchas películas de marcianos y los marcianos nos abducían para estudiarnos. Este marciano entonces es uno de esos, un marciano de película del 80, que viene a abducirnos para estudiarnos y además es biólogo molecular, entonces nos mete en una licuadora, extrae nuestro ADN y lo manda a secuenciar. Ahora, cuando obtiene los resultados, lo que va a ver el marciano es que la mayor parte de los genes de las secuencias que recibe el servicio de secuenciación son genes bacterianos, contaminados con trazas de algo que parece ser un mamífero, un homínido, algo así. Em, entonces, digamos, solamente el 10% de los genes que participan en nuestra fisiología son los nuestros, y hay un 90% de genes pertenecientes a estos microorganismos. Esto puede un poco también hacernos entender por qué con solo 20.000 genes no hacemos una persona, cuando en el año 60 se conoce la humanidad, digamos, descifra cómo funciona el ADN, el código genético y toda esta historia. Se hace una primera estimación de que harían falta 6,5 millones de genes para que un humano funcione. En el 90, al inicio del proyecto Genoma Humano, ya se pensaba que con 100.000 alcanzaría, y hoy sabemos que tenemos poco más de 20.000 genes. Cuando finaliza el proyecto Genoma Humano, que hablamos recién, en realidad nunca finalizó porque siempre se sigue actualizando, pero bueno, cuando teníamos un buen borrador, se inicia el proyecto Microbioma Humano, proyecto que quedó medio inconcluso,
pero bueno, fue muy importante porque se secuenciaron muestras de diferentes orígenes dentro del cuerpo humano, diferentes tejidos y zonas, y lo que se vio es que en todo lugar donde se secuenciaba se obtenían secuencias de microorganismos, eh, y esto nos cambió el paradigma, ¿no? De zonas del cuerpo estériles, ¿no? Como que uno de la piel para adentro es estéril y no debería haber bacterias. Lo que hoy sabemos es que en todos lados hay bacterias con diferente carga bacteriana, con diferentes estados de actividad de esas bacterias, pero está todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera eh, conviviendo con bacterias. Entonces uno podría pensar, para cerrar esta parte de la charla, que nuestro genoma es algo así como un sistema operativo y el microbioma aporta soluciones eh, que idealmente se podrían poner y sacar. Vamos a ver que no es tan fácil. Algo así como las aplicaciones que bajamos en el teléfono o los programas de la compu. Y vuelvo ahora al microscopio, en realidad al telescopio, este, para entender un poco por qué está tan de moda, ¿no? El tema de la microbiota y tiene que ver con el instrumento, ¿no? Antes de la invención del telescopio, mirando al ojo desnudo del cielo, eh, el humano había llegado a un modelo, por ejemplo, de Ptolomeo, ¿no? Eh, y esa era nuestra visión del universo, ¿no? De las estrellas, de los planetas, del Sol, la Luna. Eh, Era a lo que se podía llegar mirando con los ojos. Con la invención del telescopio, esto cambia radicalmente y llegamos un, un entendimiento del universo mucho más profundo. Entonces, a la derecha tenemos una foto sacada, por ejemplo, por el Hubble. Entonces, lo que pasó es que, bueno, gracias al genoma humano, al proyecto Genoma Humano, hubo una explosión tecnológica que nos permitió desarrollar secuenciadores que nos permitieron, digamos, hoy conocer todo lo que conocemos. Em, Ahora, no sé qué tan cerca estamos en cuanto a microbiología de esta foto, digamos, qué tanto es lo que conocemos y qué tanto es lo que nos falta conocer, ¿no? Para que no nos entusiasmemos. Hoy en día sabemos que todas las bacterias que conocemos, que todos los genomas bacterianos que conocemos, son en realidad una fracción, podría decir casi ínfima, de la diversidad que hay en la Tierra. Esto se ve por, digamos, cuestiones históricas, que son chiquitas, que hay unas que son más interesantes que otras, que estudiamos más las relacionadas con patologías. Este, Hay hábitats que todavía no estudiamos, pero bueno, hoy creemos que todas las bacterias que conocemos, los genomas que tenemos, son una viruta de todo lo que hay en la Tierra. Acá seguimos con el universo. este, Son, para tener una idea de escalas, ¿no? Tenemos 10 a 80 átomos en el universo, 10 a la 27 átomos en el cuerpo humano, 10 a la 25 estrellas en el universo. Y si yo preguntara entonces la diversidad microbiana en el planeta, ¿en qué orden lo metemos, no? Si hay más bacterias que estrellas, más, no sé, si uno tuviera que en un concurso en la televisión decir 10 a la cuánto es la diversidad microbiana del planeta, bueno, se estima que es 10 a la 12. O sea, hay más especies en el planeta que estrellas en la Vía Láctea. O sea, es un delirio de cantidad de la diversidad microbiana. En realidad especies, ¿no? Pero bueno, la mayor parte son microbianas. Eh, y ahora, si hay esa cantidad de especies, la pregunta es cuántas son las que nosotros conocemos. Y acá viene el problema, ¿no? El proyecto microbioma de la Tierra, digamos, tiene descriptas 10 a la 7, o sea, 5 órdenes menos. 10 a la 6 es lo que se estima acá en el intestino. Y 10 a la 4 son las cultivables. O sea, lo que conocemos hoy es muchísimo menos, ¿no? Es una viruta. Piensen que cada orden que aumentamos es un cero más. No, no es que conocemos la mitad, sino
varios órdenes menos de bacterias de las que se estima que hay en la Tierra. Según este trabajo, nos faltaría conocer el 99,9 largo por ciento de bacterias. O sea, creemos que conocemos mucho, creemos que tenemos un Hubble, pero en realidad todavía estamos más cerca para de Ptolomeo que de los microscopios espaciales, los telescopios espaciales. ¿En qué momento de la historia de la disciplina, no? Pensar que por ahí uno cree que sabe mucho y en realidad sabemos que sabemos poco. Y también una forma de ver esto es, digamos, existen diferentes bases de datos con información de secuencia de microorganismos, RDP, SILVA, el NCBI, y lo que se ve es que esto sigue en la ley de Moore, o sea que duplicamos la información cada 2 años, o la supera incluso. Eh, y esto es muy importante, muy interesante pensar. Si yo leo un trabajo del año 2016, se analizó con la información que había de ese año, que hoy sabemos que es bastante menor a la del 2023. Entonces, estaría buenísimo poder reanalizar en tiempo real, ¿no? A medida que pasan, aparecen, descubrimos secuencias nuevas, ir reanalizando trabajos viejos para ver cómo cambian los resultados, porque todo eso queda viejo muy pronto. Y sobre todo sabemos que es muy poco lo que conocemos. Ahora vamos a hablar brevemente de cómo se establece esta microbiota. Esto ya calculo que en varias charlas lo habrán visto, así que vamos a hacer un repasito. Este, Durante mucho tiempo se dijo que era muy importante el método, la forma en que nacíamos, ya que los chicos nacidos por vía vaginal tenían una microbiota inicialmente similar a la vagina de la madre, mientras que los que nacían por cesárea, su microbiota inicial se parecía a la piel. Esto, sin embargo, se vio que, si bien es importante, también después del tiempo se van eh, limando, digamos, achicando las diferencias y se tiende a una microbiota más uniforme en los dos grupos, pero bueno, no deja de ser importante la forma de nacer. Después surgieron un montón de trabajos que hablan de microbiota fetal, eh, diciendo, o mostrando, o demostrando, o intentando demostrar este, que el chico en la panza de la madre ya tiene una microbiota relacionada con la microbiota materna, intestinal materna, lo que hablaría de que las bacterias de alguna manera se traslocan del intestino hasta el feto. Esto es eh, digamos, cada 6 meses cambio yo de idea, porque uno lee trabajos que parece que sí, parece que no. Bueno, es un campo que todavía hay mucho para trabajar, sobre todo porque, por la cuestión técnica, ¿no? Y cuando hay muy poca masa de bacterias, el ruido del secuenciador, el ruido de la manipulación de la muestra y todo eso es muy grande y es muy difícil dar conclusiones muy certeras, ¿no? Después también es importante ver que la leche materna tiene un montón de eh, azúcares no digeribles por el humano y sí por la microbiota, lo que haría que parte de la función de la leche es seleccionar microbiota, o sea, el 10% de la leche son estos azúcares complejos no digeribles. Eh, y también hay trabajos que hablan de la microbiota de la leche materna, también con la misma discusión de la del feto, ¿no? Si es microbiota que ingresa digamos, de la piel hacia adentro o es algo que se trasloca del intestino de la madre. Estos temas creo que van a tener mucha discusión durante mucho tiempo, pero bueno, yo los planteo porque hay muchos trabajos en este sentido. Y en general es importante entonces, además de esto que vimos, eh, la forma de vida, por ejemplo, vivir en áreas urbanas o en áreas rurales, cambia nuestra microbiota. Argentina es el peor país del mundo en cuanto a distribución de la población. Vivimos todos apiñados en capital y alrededores y está todo el país vacío. Tenemos muy poca gente en proporción en áreas rurales. Bueno, ya vimos la, el- la tasa de cesáreas es importante, la obesidad,
la madre también va a tener efectos en el hijo, en su microbiota. Y el consumo de antibióticos también va a impactar, ahora hablando ya en la microbiota de una población, ¿no? Que hace que poblaciones distintas tengan diferente microbiota. Y entonces, en función de esto que vimos, la microbiota del chico va complejizándose, va volviéndose cada vez más diversa a medida que pasa el tiempo, y la variabilidad interindividual va disminuyendo. Esto hay que pensarlo, ¿no? Como si fuera en ecología una sucesión, ¿no? Eh, Cuando nacemos tenemos un ecosistema muy poco complejo, ¿no? Por ejemplo, el chico básicamente formado por enterobacterias, y a medida que llegan especies pioneras, van modificando el ecosistema y permiten que lleguen otras especies, se complejiza la comunidad hasta que llega a un clímax. Ese clímax sería el equivalente a un chico de 2 años, 3 años, donde ya tenemos el ecosistema establecido. Y eso va a hacer entonces que en ese momento, dependiendo de todo lo que vimos, ¿no? De cómo nació, de cómo se alimentó, de la higiene, de los tipos de alimentos, dos chicos que nacieron en lugares tan distintos, tan dispares como Italia y Burkina Faso tengan microbiotas completamente distintas. Seguramente el chico de África tiene más que ver con una microbiota ancestral, que era el chico de Italia. Sin embargo, uno no puede decir que uno sea mejor que la otra. Probablemente la del chico de Burkina Faso sea en principio menos proinflamatoria y a largo plazo uno podría pensar que tiene ventajas con la del chico de Italia, pero seguramente en Burkina Faso la incidencia de muertes en los primeros años de vida por eh, diarreas y un montón de patologías asociadas a microorganismos sea mucho mayor a la del chico italiano. Y vamos a ver entonces, ahora nos metemos un poquito más en las cuestiones de inmunología, ¿no? Eh, Habíamos dicho al principio que desde que surgen los primeros animales ya hay microbiota, que esa microbiota tiene mucho que ver con un equilibrio entre la parte metabólica y la parte inmunológica. Entonces, entendemos que el sistema inmune tiene que permitir que en nuestro intestino haya muchos organismos, muchos microorganismos, porque son fundamentales para la vida. Eh, y entonces en nuestra filogenia, en nuestra historia evolutiva, la inmunidad innata fue modelada de manera tal de permitir que todas esas bacterias que nos sirven convivan y reaccione con las bacterias que no conoce, que no vio en esta historia evolutiva. Entonces, cuando en los últimos años cambiamos nuestros hábitos higiénicos, alimentarios, el uso de drogas y otro montón de cosas que vimos que fueron pasando, esta microbiota se fue modificando y esto hace que la inmunidad innata, que no evoluciona con el organismo, evoluciona en franjas este, evolutivas a nivel especie, ¿no? De muchos años, de, digamos, tarda en modificarse, reacciona a todas estas especies nuevas que hay en el intestino, generando estados inflamatorios sistémicos y todas estas patologías modernas, ¿no? O sea, modernas en cuanto a que podríamos decir que se pusieron de moda, o sea, que estallaron en los últimos años. Pero además de la inmunidad innata, también sabemos que en la ontogenia, donde sí se moldea la inmunidad adaptativa, al menos en ratones se sabe que hay una ventana en los primeros 15 días de vida, donde los linfocitos B, que reaccionan contra bacterias presentes en el intestino del ratón recién nacido, son autoeliminados, igual que pasaba en el desarrollo embrionario, ¿no? Antes de nacer el ratón, cuando se eliminan todos los clones autorreactivos, con lo cual también la inmunidad adaptativa tendría eh, una ventana en los primeros días de vida para acomodarse y no reaccionar a las bacterias que tiene ese ratón en la panza, que como vimos antes, están relacionadas a las bacterias que tenía la madre, ¿no? En la panza. Entonces ahí hay como un seteo, una actualización. Bueno, y vamos a ver entonces cuál es la influencia, ¿no? De estos microorganismos en distintas enfermedades crónicas
no transmisibles. Bueno, habíamos dicho antes que al modificarse la microbiota del intestino, eh, la inmunidad innata reacciona y un estado inflamatorio sistémico subclínico, ¿no? Así se establece medio permanentemente. Y este estado inflamatorio va a hacer que, bueno, cada cual haga agua por donde tiene un punto débil, digamos, ¿no? O sea, dependiendo ahora sí de la genética del hospedador, ante ese estado inflamatorio sistémico, por ahí desarrolla patologías metabólicas en la piel, respiratorias, intestinales. Eso va a depender un poco más ya de la genética de cada persona. Y lo podemos pensar, otra vez volviendo a la ecología, yo tenía en un momento de mi vida eh, mi, mi ecosistema en un clímax, en una comunidad ya establecida, veníamos todo bien, y ante una perturbación, algo cambia, hay una agresión a ese ecosistema, y acá pueden pasar dos cosas, ¿no? Que se establezca otra vez eh, un ecosistema muy parecido al inicial, o que esa perturbación no pueda ser revertida completamente. Esto en la ecología se llama resiliencia, ¿no? Que es ante una perturbación, si voy a poder volver a mi estado inicial o voy a ir a un estado distinto, que bueno, generalmente, o en este caso lo pensamos como algo patológico que va a ayudar al desarrollo, al establecimiento de una patología. En cuanto a esta gran cantidad, ¿no? de patologías relacionadas con cambios en la microbiota, las primeras que se fueron estudiando son las relacionadas con trastornos metabólicos, por una cuestión un poco lógica, ¿no? Creo que uno lo primero que hubiera pensado, y es lo que pasó, es estudiar por ahí. Hay un primer trabajo, un trabajo pionero muy interesante, donde estudiaban gemelas discordantes en obesidad, o sea, eran gemelas idénticas, una obesa y una flaca. Hacían trasplante de materia fecal a ratones, y el ratón que recibía la microbiota de la obesa, de la gemela obesa, se volvió obeso, y el flaco seguía flaco cuando recibía la microbiota del ratón flaco, de la gemela flaca. Entonces acá se vio como que había un principio en esa microbiota capaz de generar obesidad. Posteriormente se estudiaron otra serie de patologías relacionadas con la microbiota, eh, y ahora yo voy a contar algunos resultados nuestros de nuestro laboratorio. Hace mucho tiempo ya hicimos un trabajo relacionado con psoriasis, donde nos planteamos, ¿no? Si cambios en la microbiota intestinal podía tener que ver con el desarrollo de la psoriasis. Y bueno, lo primero que uno quiere ver cuando hace un trabajo así es encontrar que las microbiotas son muy distintas, y eso explica todo y se queda feliz. Sin embargo, bueno, cuando estudiamos esto nosotros, vimos que en principio no parecía haber dos grupos súper distintos. Sin embargo, cuando haces un poco de sintonía fina, vimos que sí había algunos géneros que estaban o aumentados en psoriasis o disminuidos en los sanos, o aumentados, perdón, en los sanos. Esto de trabajo lo hicimos, creo que eran 30 en cada grupo, y eran personas con psoriasis en el momento del debut, o sea, sin haber sido tratado nunca, y los controles eran macheados por sexo, edad y BMI. Este, bueno, entonces cuando encontramos que había algunos géneros que sean diferentes, planteamos un índice, se armaron un índice con las relaciones de estas bacterias, y llegamos a que este índice nos podía discriminar eh, muy bien una persona con psoriasis y una persona sin psoriasis. Ahora, esto solo no nos aportaba mucho, porque es más fácil mirar el codo de una persona que secuenciar la microbiota intestinal. Entonces buscamos qué había publicado en ese momento. En ese momento, hablamos del año 2020, había poco publicado. Eh, y después, bueno, de limpiar, digamos, trabajos que no tenían
que no eran concordantes con este, que no eran, por ejemplo, caso control, o que eran otro tipo de psoriasis, o que no estaban disponibles las secuencias. Nos quedamos con un solo trabajo donde teníamos las secuencias disponibles y estaba planteado, eran comparables los resultados. Le aplicamos nuestro índice, o sea, analizando sus datos crudos. Era un trabajo publicado en España. Y lo que vimos es que nuestro índice funcionaba incluso mejor en esa población. Y bueno, pudimos establecer que este índice entonces de diversos géneros de bacterias podían estar implicados entonces potencialmente tanto en el desarrollo o en el sostenimiento de la enfermedad. Bueno, nuestro laboratorio, además del trabajo que mostré ahora, habíamos publicado el primer trabajo de microbiota en la Ciudad de Buenos Aires, ya hace unos cuantos años. También tenemos trabajos con colaboraciones con el italiano y otros hospitales en enfermedad hepática, en IBD, ahora estamos publicando un trabajo en lupus, pero quería contarles un trabajo que hicimos durante la pandemia, durante los años del COVID. Este, Cuando, digamos, se paró todo y esta era la foto de Buenos Aires, pensamos en el laboratorio que era un buen momento para aprovechar este experimento que no inventamos nosotros, pero, pero este cambio, ¿no? Tan abrupto en nuestra forma de vida y ver qué impacto podía tener esto en la microbiota. Antes de la pandemia ya eh, se venía discutiendo, ¿no? Que hay un modelo que dice que a medida que avanzamos en nuestra forma de vida, que pasamos de la jungla a un ambiente rural o una área urbana, fue bajando nuestra diversidad microbiana y aumentando consecuentemente las enfermedades modernas, ¿no? Asma, obesidad, alergias, diabetes, inflamatorios intestinales. Entonces lo que se plantea en este trabajo en 2018 era, bueno, ¿qué podemos hacer para restablecer la diversidad y ver si con eso podemos bajar la incidencia de estas enfermedades? Esto se basa, ¿no? En lo que se conoce al día de hoy, ¿no? Que este, las personas que viven en áreas, en zonas rurales y en particular grupos como cazadores-recolectores que quedan o en América o en África o otros lugares, son los que tienen más diversidad microbial, ¿no? Acá está comparando, por ejemplo, la diversidad de este pueblo en Venezuela con los habitantes de la ciudad de Nueva York, ¿no? Que son como dos extremos de diversidad, ¿no? Y estos gráficos que van a ver mucho en microbioma de diversidad alfa que se llama, es un, un estadístico que arrastramos de la ecología clásica, que tiene que ver con la cantidad de trabajo para muestrear un ecosistema, ¿no? Si ustedes piensan que son ecólogos y van al Amazonas a muestrear, yo el primer día muestré, no sé, 5 serpientes, 80 arañas, 45 plantitas, 32 sapos distintos, ¿no? Y al día siguiente me vuelvo a encontrar con 10 plantas nuevas, 50 insectos, 300 bichitos bolitas. Bueno, yo puedo estar muestreando Amazonas durante 50 años que siempre sigo encontrando cosas nuevas, ¿no? Esto es lo que me dicen. El eje X serían los días de muestreo y en el eje Y la cantidad de cosas que encuentro. Entonces, esto nos da una idea de que todavía me falta conocer el ecosistema. Mientras que yo voy al desierto del Sahara, el primer día veo un camello y una lagartija, y el segundo día veo otro camello y otra lagartija, y el tercer día veo a lo sumo un escorpión, y bueno, en poco tiempo puedo reunir toda la diversidad del ecosistema. Estos gráficos vienen de ahí, ¿no? De cuánto trabajo me lleva a muestrear un ecosistema. Y entonces, bueno, cuando vemos este momento de la foto esta del aislamiento, y vemos que, digamos, todos estos cambios que se están generando, ¿no? Cambiamos nuestra alimentación,
dejamos de comer afuera para cocinarnos nosotros, eso podría tener un buen impacto por ahí, pero dejamos de tener interacción social, de compartir nuestros microorganismos, eh, nos quedamos con los que teníamos cada uno en su casa. Eso se supone que va a bajar la diversidad y además de todas las cuestiones sociales también tenemos eh, la limpieza. En ese momento estábamos limpiando todo el tiempo todo con alcohol 70 y lavandina y etcétera, eliminando virus y bacterias y otros microorganismos. Eh, y después también cuestiones relacionadas más también a estrés, ansiedad y otras cosas que también generan cambios, ¿no? O sea, todo esto nos hacía pensar que podíamos tener un efecto deleterio, ¿no? Seguir bajando la diversidad y esto podría contribuir en el futuro a que sigan aumentando esas enfermedades modernas. Entonces lo que hicimos fue volver a reclutar a las 30 personas del paper original de Microbiota Buenos Aires. Perdimos muy pocas personas, que eran básicamente gente que ya no vivía en Buenos Aires, pero, pero bueno, por suerte pudimos recuperar casi todos. Obtuvimos, en este caso no teníamos forma de hacer mediciones de bioquímicas y esas cosas, solamente nos quedamos con este, el peso y la talla, el peso que nos informó cada persona, ¿no? Y también hicimos un cuestionario de ansiedad y depresión, donde vimos que había mucha incidencia, tanto de ansiedad como depresión en ese momento de la pandemia. Digamos, el trabajo original lo hacía en el 2016. Esto, bueno, fue en el 2020. Y lo que era importante para mí mostrar eran dos cosas. Primero, eh, el decreto es de el 20 de marzo, el inicio de la cuarentena. La gráfica de arriba es la tarjeta sube, ¿no? La cantidad de viajes, donde se ve que se para todo, ¿no? De un día para el otro. Y nuestro muestreo fue en julio y agosto, donde todavía estábamos muy abajo en la cantidad de viajes, perdón, lo que es la tarjeta sube es lo que está en celeste. Entonces ahí vemos la cantidad de viajes que había bajado abruptamente y en julio y agosto todavía seguíamos muy lejos de la cantidad de viajes, o sea, de la movilidad que había en la ciudad, ¿no? Antes de la pandemia. Y en verde se ve la cantidad de casos confirmados, o sea, estábamos cuando estaba picando la curva y la gente estaba en su casa. Y en rojo está la cantidad de muertes. Entonces creo que agarramos un buen momento, o sea, cuando estaba explotando el COVID y la gente estaba en su casa. Y por otro lado, esto sí fue completamente azaroso. Las muestras del primer paper fueron en julio y agosto y esas también fueron en julio y agosto. Es importante porque eh, sabemos que no es igual la microbiota de una persona en invierno que en verano, comemos distinto, nos movemos distinto. Así que ese ruido, por suerte, no lo tuvimos. Y resultados que obtuvimos fue que efectivamente durante la pandemia, que es el grupo en celeste, bajó la diversidad, que es lo que uno no hubiera querido que pase, pero era esperable. O bajó la diversidad, eh, medían diferentes estadísticos, pero en todos bajó significativamente. Eh, bueno, y después queríamos ver si esas bacterias que se perdían, ¿no? Al bajar de la diversidad, habla que se pierden bacterias, eh, donde, digamos, si formaban parte de lo que definimos como microbiota core, ¿no? La microbiota core es la microbiota que compartimos, ¿no? La que una población comparte, las bacterias que están presentes en un porcentaje grande de individuos en una cantidad con un umbral establecido, ¿no? Esto está los datos puntuales están en el paper, yo no me acuerdo exactamente cuáles son esos cortes, pero lo que quiero hablar es de una microbiota núcleo, ¿no? De algo que compartimos todos. Y lo que vimos es que el 84% de esa microbiota core no se modificó. Y después cuando buscamos qué bacterias eran esas que se habían perdido, son estos géneros de acá. En todos los casos fueron bacterias que teníamos antes de la pandemia y no teníamos antes de la pandemia. No encontramos bacterias presentes en la pandemia nuevas, digamos.
todo lo que tuvimos fue pérdida de microorganismos. Em, y cuando vimos los géneros, ningún género era en sí demasiado llamativo, así que lo que hicimos fue estudiar también las rutas metabólicas presentes en esas bacterias. Este trabajo lo hicimos con secuenciación 16S, o sea, no con shotgun, por lo cual no conocemos las proteínas que se están expresando, pero sí al identificar las bacterias y conocer sus genomas podemos predecir qué proteínas están presentes en esas bacterias. Y entonces, acá lo que podemos ver son rutas metabólicas putativas, ¿no? Yo no es que estoy seguro que están porque no estoy haciendo shotgun, pero sí puedo eh, decir, bueno, si está esta bacteria, debería estar este gen y por ende tal proteína. Entonces puedo pensar qué rutas metabólicas están presentes o ausentes en esa población. Y lo que vimos es que, bueno, se perdió en la pandemia una gran cantidad de genes para diferentes rutas metabólicas, algunas muy interesantes, por ejemplo, degradación de triptofano. La mayor parte tienen que ver con lo que vemos de ansiedad o depresión, o podrían tener que ver. Este, el triptofano tiene mucho que ver con este eje microbiota intestino-cerebro y está establecido, ¿no?, que la perturbación en el metabolismo del triptofano tiene que ver con desórdenes psiquiátricos. Eso está bastante estudiado. Eh, Después también vimos que estaban impactadas rutas que tienen que ver con el metabolismo del músculo, y eso tendría que ver, se podría explicar por el sedentarismo, porque, digamos, estábamos ahí quietitos en casa. Eh, Después también la degradación de androtenoides, que es una hormona sexual. O sea, también otra vez hablamos, ¿no?, de estos temas de ansiedad y estrés. Todo, digamos, como que dio resultados bastante coherentes, convincentes. Después también disminución de la síntesis de B12. La B12 se sintetiza por la microbiota intestinal, este, y es muy importante para los glóbulos rojos. Entonces, en este momento creo que encima, momento que necesitábamos oxígeno, tener deficiencia en B12 no era una buena noticia. Bueno, otras rutas por ahí no tan interesantes o que no le encontramos nosotros algo tan interesante. Y después, una que siempre quedó como chiste de laboratorio, que es la degradación de benzoato. El benzoato se usa en la elaboración de alimentos como un conservante. Y bueno, esto nos quedó el chiste interno del efecto masa madre, ¿no? Porque acá abajo se ve eh, que justo para esa época fue cuando aumentó en Google, todos buscamos pan, masa madre, amasábamos pan, hacíamos facturas, bueno, por ahí dejamos de consumir tanto benzoato y perdimos bacterias que lo degradaban. Pero bueno, la conclusión es que efectivamente no la pandemia, sino las medidas tomadas frente a la pandemia, o sea, habernos quedado todos en casa, eh, contribuyó a una pérdida en la diversidad microbial. Y bueno, el tiempo dirá qué tan reversible será esto, ¿no? O cuánto impactará a futuro. Nuestra idea es este año, en julio-agosto, volver a muestrear, este, que serían como 4 años antes, 4 años después, y ver si esta diversidad aumentó o no. Si bueno, pudimos, después de esa perturbación del ecosistema, volver al ecosistema anterior o quedamos así impactados. Y bueno, creo que ya estoy en tiempo. Por último, quería aprovechar para agradecer a toda la gente que trabaja con nosotros. Somos un grupo que estamos establecidos en la Universidad de Luján, donde tenemos unos cuantos becarios doctorales, investigadores, estudiantes. Y bueno, y hemos armado una red, por suerte, en muchas instituciones del país y afuera, colaborando con mucha gente. Bueno, espero que les sea entretenido, primero. Sé que hablo medio lento y a mucha gente le pone nervioso, pero no me sale otra cosa.
me pueden escuchar en 1 y medio. Esto lo podría haber dicho antes. Y bueno, ahí está mi mail. Cualquier cosa me pueden escribir. Yo tengo prohibido decir que no a nada, así que cualquier idea, colaboración o cosa me escriben. Eh, y bueno, nada, espero que les haya resultado interesante la charla y les agradezco por escucharme.